Si le preguntaran a un noble del siglo XIII por qué eligió a su esposa, la palabra amor jamás cruzaría por su mente. Nos han vendido una edad media de caballeros devotos y doncellas, pero la realidad es mucho más cruda. El matrimonio medieval no era una unión de corazones, era una fusión corporativa, un pacto político o una fría transacción de tierras. Y la cama de la pareja no era un refugio privado, sino un escenario público donde la iglesia y la familia tenían todo el derecho a vigilar. Esta es la verdadera historia de la intimidad, donde el romance no importaba y el afecto era solo un accidente afortunado. Si a un noble de principios del siglo XIII le hubieran dicho que alguien se casaba por amor, probablemente habría llamado a un médico. El amor romántico, esa pasión desbordante que hoy consideramos la base irrenunciable de cualquier relación seria, era visto entonces como un peligro. Peor aún, era diagnosticado clínicamente como una enfermedad. Los médicos de la época, herederos de la antigua tradición científica, llamaban a esta condición amor ereos. Creían que la obsesión por otra persona alteraba gravemente el equilibrio de los humores del cuerpo, secando el cerebro y provocando melancolía profunda, insomnio y hasta la muerte. La cura prescrita no era, por supuesto, organizar una boda. Los manuales médicos recomendaban sangrías, purgas, baños fríos o viajes largos para distraer al enfermo y devolverlo a la cordura. Tomar una decisión tan crucial como el matrimonio mientras se padecía esta fiebre emocional habría sido el equivalente a firmar un contrato vinculante estando completamente borracho. Nos hemos acostumbrado a consumir la imagen del caballero que jura lealtad eterna a su dama, pelea en torneos sangrientos por su honor y le dedica poemas suspirando bajo la luna. Pero la realidad de la Edad Media europea era infinitamente más fría y calculadora. El concepto moderno de romance no tenía espacio en una estructura donde la supervivencia física, militar y económica dependía de decisiones frías. Hay que preguntarse, entonces, ¿de dónde salió toda esta idea de la caballerosidad romántica? Surgió en el sur de Francia, en los prósperos ducados de Aquitania y Provenza, a finales del siglo XI. Los trovadores, poetas errantes y músicos de la corte comenzaron a cantar sobre un tipo de afecto completamente nuevo. Lo llamaron el amor refinado, o como lo conocemos hoy, el amor cortés. Guillermo de Aquitania, uno de los primeros trovadores conocidos, y muchos otros después de él, escribían versos cargados de deseo, sumisión y adoración hacia mujeres inalcanzables. Pero hay un detalle clave que la versión habitual simplifica. Este amor literario estaba diseñado específica y exclusivamente para existir fuera de las murallas del matrimonio. En las refinadas cortes provenzales, la esposa del señor feudal se convertía en el centro de un juego de coqueteo muy estilizado. A menudo mucho más joven que su marido, y rodeada de decenas de escuderos y caballeros solteros que no tenían tierras ni dinero para casarse, la señora era la figura central en ese microclima. Los jóvenes le cantaban, le juraban devoción absoluta y llevaban los colores de su vestido en las justas. Según un famoso tratado escrito a finales del siglo XII por un clérigo llamado Andrés el Capellán, la regla principal del juego era directa y sorprendente. El amor verdadero no puede existir entre marido y mujer. La lógica detrás de esta afirmación era dura, pero coherente con su mundo. El matrimonio medieval era una obligación, una carga de deberes legales, un intercambio estricto de propiedades y lealtades. Y el amor, argumentaban los poetas, solo podía nacer de la voluntad libre. Como el matrimonio no era un acto libre, el amor auténtico tenía que buscarse en los brazos de alguien más. Básicamente, el amor cortés era una forma muy elaborada de adulterio idealizado. Los historiadores aún debaten hasta qué punto estos romances saltaban de los pergaminos a las camas reales. Lo más probable es que, en la enorme mayoría de los casos, fuera simplemente un juego de roles. Era un entretenimiento sofisticado para cortesanos aburridos durante los largos inviernos. Una válvula de escape donde la tensión sexual de los jóvenes guerreros solteros se canalizaba a través de la poesía para evitar conflictos y violencia dentro del castillo. Si un caballero confundía las reglas del juego,
cruzaba la línea de los versos y tocaba a la esposa de su señor en la vida real, no había canciones tristes ni finales poéticos. Había ejecuciones sumarias. La traición al señor feudal se pagaba con sangre. La nobleza escuchaba estas maravillosas historias, suspiraba por las tragedias de Lancelot y la reina Ginebra, y luego volvía a la dura realidad de la gestión de sus señoríos. Sabían separar a la perfección la ficción de los negocios familiares. Casarse por un capricho del corazón no solo era considerado una estupidez, sino una traición imperdonable a la sangre. Un matrimonio dictaba alianzas militares, unificaba ejércitos, resolvía disputas fronterizas y garantizaba que las fortalezas pasaran a herederos fuertes. Dejar una decisión geopolítica de tal magnitud en manos de una emoción pasajera era un lujo que nadie en Europa podía permitirse. El amor, si es que alguna vez llegaba a aparecer en la pareja, era visto como un premio de consolación. Algo que quizás nacía años después de la boda, producto de la convivencia diaria, el respeto mutuo y la crianza de los hijos. No era la chispa que encendía la relación, era, en el mejor de los casos, el calor residual de un contrato bien administrado. Pero si los sentimientos de los novios no tenían ningún peso en la balanza a la hora de decidir con quién iban a compartir su vida, su casa y su cama, hay una pregunta inevitable. Si descartamos el romance, ¿qué era lo que realmente sellaba un pacto matrimonial y cuánto costaba en moneda sonante y contante? En un mundo donde la esperanza de vida pendía de un hilo y las enfermedades acechaban en cada invierno, asegurar el futuro era el objetivo absoluto de cualquier familia europea. La supervivencia de un linaje no dependía del valor individual de sus miembros, sino del patrimonio que lograban retener y acumular. En este contexto, una boda medieval no era una celebración del amor, era el equivalente exacto a una fusión corporativa, una junta de accionistas donde dos clanes unían capitales, tierras y ejércitos para aplastar a sus competidores. Las familias nobles y burguesas pasaban meses y a veces años negociando un matrimonio. Era un proceso tan delicado y calculador que requería intermediarios profesionales y largas sesiones de toma y daca antes de que los jóvenes implicados llegaran siquiera a conocerse. Cuando un patriarca buscaba pareja para su hija o su hijo, lo que menos importaba era si los futuros cónyuges se llevaban bien. Las preguntas clave eran mucho más pragmáticas. ¿Cuántas hectáreas fértiles aportará esta unión? ¿Nos dará acceso a ese puerto fluvial estratégico? ¿Su familia nos apoyará con 100 hombres de armas si estalla una guerra con el ducado vecino? El pilar central de estas negociaciones comerciales era la dote. Durante gran parte de la Edad Media, y especialmente en el sur de Europa, en regiones como Italia y los reinos ibéricos, la dote funcionaba como la aportación obligatoria que la familia de la novia entregaba al marido. Podía ser dinero en efectivo, joyas, ropa lujosa, ganado o lo más preciado de todo, propiedades inmobiliarias. La dote no era un regalo de bodas, era el capital inicial de esta nueva sociedad comercial. El marido tenía el derecho legal de administrar y disfrutar de los beneficios que generaba ese patrimonio, como las rentas de unas tierras o los intereses de un préstamo, pero teóricamente, el capital principal seguía perteneciendo a la mujer. Esto creaba un equilibrio de poder fascinante y brutal. Si la mujer moría sin hijos, su familia a menudo exigía la devolución íntegra de la dote, y esto originaba pleitos interminables que colapsaban los tribunales medievales. Hay casos documentados en ciudades como Florencia, donde familias enteras se arruinaron intentando pagar las gigantescas dotes de sus hijas, porque el mercado matrimonial se había vuelto tan competitivo a finales del siglo XIV que los precios se dispararon exponencialmente. Los padres burgueses de Italia incluso crearon el Monte delle Doti, un fondo de inversión respaldado por el Estado, donde depositaban dinero cuando nacía una niña, esperando que los intereses generados durante 15 años alcanzaran para casarla con alguien de prestigio. Del otro lado del tablero de ajedrez matrimonial estaba la contribución del marido, que variaba según la región y el siglo. En la Europa germánica e inglesa era común la donación matutina, un regalo que el marido entregaba a su esposa la mañana siguiente a la boda, como reconocimiento a su virginidad y garantía económica en caso de quedar viuda. Esto, combinado con el derecho de la mujer a recibir una porción fija de los bienes de su marido si éste moría,
frecuentemente un tercio del patrimonio total. Formaba una red de seguridad vital. Los hijos eran simplemente peones en este gigantesco juego de Monopoly. Sus opiniones rara vez importaban, y oponerse a un arreglo familiar era no solo un acto de rebeldía adolescente, sino una ruptura del orden social que podía castigarse con el desheredamiento absoluto o el encierro en un convento. Especialmente las mujeres jóvenes eran educadas desde niñas para aceptar que su cuerpo y su capacidad reproductiva pertenecían al linaje. En los contratos prenupciales, redactados por notarios y sellados ante decenas de testigos, se especificaba todo con una minuciosidad abrumadora. Se detallaba desde el número de mantas de lana fina y las docenas de sábanas que la novia llevaría en su baúl, hasta qué pasaría con un molino en caso de que ella muriera en el primer año de matrimonio. No había espacio para la ambigüedad. Era un negocio duro, frío y transparente. Pero la firma de los pergaminos y el intercambio de anillos frente a la iglesia eran solo el comienzo del proceso. Un contrato comercial puede ser perfecto sobre el papel, pero en el mundo medieval, para que esa alianza estratégica fuera legalmente inquebrantable, tenía que cumplirse físicamente y a la vista de todos. Había llegado el momento de ejecutar la cláusula más crítica, un acto donde el concepto de intimidad simplemente no existía. Pensemos en el concepto que hoy tenemos del dormitorio. Una puerta cerrada, persianas bajas y una absoluta separación entre nuestra vida íntima y el resto del mundo. En la Edad Media, esperar algo semejante habría sido no solo imposible para el 90% de la población, sino altamente sospechoso. La cama no era un refugio privado, era el centro neurálgico del hogar y un espacio profundamente social. Para empezar, estar solo en una cama era un lujo que pocos europeos podían permitirse. En las aldeas, familias enteras, incluyendo los abuelos y los niños, dormían amontonados en jergones de paja alrededor del fuego central para sobrevivir al frío, muchas veces con los animales de granja a pocos metros de distancia. Incluso en los castillos de la nobleza, las habitaciones rara vez se usaban exclusivamente para dormir. Eran salas de audiencias improvisadas, lugares de reunión y comedores menores. Los señores feudales dormían rodeados de sus sirvientes y guardias de confianza, que se acostaban en el suelo o en camas pequeñas al pie de la cama principal. Pero el momento cumbre de la falta de privacidad medieval llegaba la noche de bodas. Si el matrimonio era un contrato de negocios, la consumación física era el sello oficial que lo validaba ante la ley y ante Dios. Un contrato sin consumación podía anularse fácilmente con el argumento de que la unión nunca se completó. Por lo tanto, dejar que los recién casados se retiraran tranquilamente a una habitación a solas era un riesgo jurídico inaceptable para ambas familias. Había demasiado dinero, demasiadas tierras y demasiado honor en juego como para confiar en la palabra de dos jóvenes a la mañana siguiente. El ritual de la cama matrimonial era un evento meticulosamente orquestado y, sobre todo, presenciado. Las tradiciones variaban desde Escandinavia hasta el sur de Italia, pero el núcleo del proceso era asombrosamente similar. Después del banquete, donde abundaba el alcohol y las bromas de doble sentido, los invitados más cercanos acompañaban a la pareja hasta el dormitorio. Allí, las mujeres de la familia de la novia la desnudaban y la ayudaban a meterse en la cama, mientras los hombres hacían lo mismo con el novio. Un sacerdote solía estar presente en esta etapa para bendecir el lecho y a los cónyuges, rociándolos con agua bendita y rezando para que la unión fuera fructífera, es decir, para que produjera hijos varones lo antes posible. En algunas regiones y círculos de la alta nobleza, la presencia de la familia no terminaba cuando la pareja se metía bajo las sábanas. Los testigos, padres, tíos, padrinos y notarios, se quedaban en la habitación para ver cómo los novios entraban en contacto físico. No esperaban presenciar el acto sexual completo, pero sí necesitaban ver y certificar que la pareja estaba junta y desnuda en la misma cama, lo que legalmente constituía el inicio de la consumación. En ciertos tribunales y disputas dinásticas, este nivel de intromisión se convertía en el testimonio clave. Cuando se casaba un rey o un heredero importante, la presión era colosal. El futuro de reinos enteros dependía de lo que ocurría en esas primeras horas,
y los embajadores extranjeros enviaban informes detallados a sus monarcas confirmando que, efectivamente, el matrimonio se había consumado y la alianza política estaba sellada en firme. Al amanecer siguiente, la inspección continuaba en algunas culturas europeas, particularmente en el sur y en las comunidades rurales. Las mujeres de la familia examinaban las sábanas en busca de sangre, la prueba tradicional y exigida de la virginidad de la novia. En un mundo obsesionado con la pureza femenina para garantizar la legitimidad de los herederos, este trozo de tela manchado se mostraba a los vecinos, se colgaba por la ventana o se exhibía durante el desayuno como un trofeo del honor familiar intacto. Si las sábanas estaban limpias, las consecuencias para la mujer iban desde la humillación pública hasta la anulación del matrimonio y el repudio, devolviéndola a su padre como mercancía defectuosa. Las camas medievales, especialmente en las casas nobles, estaban diseñadas precisamente para este entorno sin privacidad. Eran estructuras masivas de madera, a menudo rodeadas de gruesas cortinas que se cerraban para retener el calor y crear un mínimo espejismo de intimidad dentro de una habitación llena de gente roncando. Pero el sonido, por supuesto, no se detenía con un trozo de tela. Todo este circo legal, festivo y biológico recaía sobre los hombros de la nueva pareja. Era una presión abrumadora para cualquiera, pero se vuelve aún más escalofriante cuando observamos la edad que tenían muchos de los protagonistas de estos contratos corporativos, sellados bajo las sábanas frente a toda su familia. El mundo medieval no tenía tiempo para la adolescencia. Esa etapa de transición que hoy consideramos fundamental para el desarrollo emocional y físico simplemente no existía. Se pasaba de la infancia a la edad adulta de un salto abrupto, casi siempre marcado por un contrato o por la primera gota de sangre. Y cuando hablamos de matrimonio y de asumir las responsabilidades de una familia, los números que manejaba la sociedad de la época nos resultan hoy profundamente perturbadores. La Iglesia Católica, a través de su derecho canónico, estableció las reglas del juego para toda Europa occidental. Basándose en la antigua ley romana y en observaciones biológicas básicas, los teólogos determinaron la edad mínima legal para que un matrimonio fuera válido. Para los niños, se fijó en 14 años. Para las niñas, el límite era aún más bajo, apenas 12 años. Esta era la edad en la que se consideraba que una mujer podía empezar a procrear y, por lo tanto, era apta para cumplir con el propósito principal de su existencia dentro de la estructura familiar. 12 años. Una edad en la que hoy una niña está terminando la escuela primaria, en la Edad Media podía encontrarse gobernando el personal de un castillo, administrando las cuentas de una casa burguesa, o en el peor de los casos, a punto de enfrentarse a su primer y peligroso embarazo. Pero la cruda realidad política y económica a menudo empujaba los límites aún más lejos. Entre las familias reales y la alta nobleza, la prisa por asegurar alianzas y blindar herencias era tan extrema que los esponsales, el compromiso oficial de matrimonio, se celebraban mucho antes. A veces, literalmente, sobre la cuna. Princesas de 2 o 3 años eran comprometidas mediante tratados internacionales firmados con lacre y sangre, jurando que se casarían con el heredero del reino vecino tan pronto como alcanzaran la edad legal. Estas niñas crecían sabiendo exactamente a qué hombre pertenecían, a menudo enviadas a vivir a la corte de su futuro marido a los 7 u 8 años para aprender el idioma y las costumbres de su nuevo hogar. Este nivel de planificación y control sobre los cuerpos infantiles, para nosotros inimaginable, era una simple necesidad política para mantener la paz y evitar las constantes guerras que azotaban el continente. Sin embargo, es importante hacer una distinción fundamental que a veces la historia popular pasa por alto. El compromiso entre niños no significaba que compartieran cama inmediatamente. Las leyes de la Iglesia eran bastante estrictas en separar el acuerdo legal de la consumación física, exigiendo que se respetara esa barrera de los 12 y 14 años. Si la pareja intentaba tener relaciones antes, el matrimonio podía ser declarado nulo. A pesar de estas reglas, la nobleza frecuentemente encontraba formas de presionar. Si un ducado estaba en peligro de ser anexado, o si un rey viejo quería asegurar la línea de sucesión antes de morir, las bodas se adelantaban y las camas se preparaban. En el siglo XII, un ejemplo famoso fue el de la princesa Margarita de Francia, casada y enviada a la cama con el joven Enrique el Joven de Inglaterra,
cuando ella tenía apenas 3 años y él 5. Obviamente, en estos casos extremos, la ceremonia de la cama era puramente simbólica, una escenificación política frente a testigos adultos que certificaban la unión para evitar que alguien más reclamara los derechos sucesorios. Pero en la gran mayoría de la población, los campesinos, los artesanos y los pequeños comerciantes de las ciudades, la realidad era muy distinta. A diferencia de los reyes, ellos no tenían grandes latifundios que proteger ni alianzas diplomáticas que sellar en la cuna de sus hijos. Casarse costaba dinero. Había que reunir una dote o heredar un pedazo de tierra para poder mantener una nueva familia. Por eso, en la práctica, el matrimonio temprano a los 12 años era casi exclusivo de la élite. La gente común solía casarse mucho más tarde, frecuentemente a finales de la adolescencia o incluso a mediados de los 20 años en muchas regiones de Europa Central e Inglaterra. Esperaban a reunir el capital necesario, a que murieran los padres para heredar la granja o a terminar sus largos años de aprendizaje en un gremio artesanal. No obstante, para las hijas de la nobleza medieval, el destino estaba sellado desde el día de su nacimiento. Eran moneda de cambio, enviadas a convivir con extraños en castillos lejanos, sabiendo que su valor radicaba únicamente en su capacidad para sobrevivir a los partos que comenzarían apenas cruzaran la línea de los 12 años. Esa cama, ya fuera pública y rodeada de parientes, o fría y solitaria, no les pertenecía. Pero la familia de los novios no era la única entidad con derecho a dictar lo que sucedía entre las sábanas. Un poder mucho más sutil y constante, que no necesitaba estar físicamente en la habitación, controlaba los cuerpos de la pareja cada noche del año. Imaginemos que una pareja medieval, después de sobrevivir a las negociaciones familiares, a la boda pública y a la consumación frente a testigos, por fin cerraba la puerta de su alcoba. Podrían pensar que ahora el espacio les pertenecía. Pero estaban muy equivocados. Entre ellos se interponía un tercer invitado, invisible pero implacable, la teología moral de la Iglesia Católica. Para los grandes pensadores de la Edad Media, desde San Agustín hasta Santo Tomás de Aquino, el acto sexual era, en el mejor de los casos, un mal necesario. La carne estaba intrínsecamente ligada al pecado original, y el placer físico se consideraba una distracción peligrosa del amor a Dios. La única justificación legítima para tener relaciones íntimas dentro del matrimonio era la procreación. Cualquier intento de buscar placer por el placer mismo, incluso entre esposos, era clasificado como un pecado grave que requería confesión y penitencia. Para asegurar que los fieles no se desviaran de este propósito estrictamente reproductivo, la Iglesia diseñó un calendario de prohibiciones sexuales que, si se seguía al pie de la letra, convertía la vida íntima en una carrera de obstáculos casi imposible de superar. Empecemos por contar los días libres. Estaba absolutamente prohibido tener relaciones durante los domingos, porque era el día del Señor. Tampoco se podía los miércoles y viernes, días tradicionales de ayuno y penitencia en honor a la traición de Judas y la crucifixión. Eso ya eliminaba casi la mitad de la semana. Pero el calendario litúrgico guardaba restricciones mucho más amplias. Durante los 40 días de la Cuaresma, antes de la Pascua, la abstinencia debía ser total. Lo mismo aplicaba para los 40 días de Adviento, antes de Navidad, y en ocasiones, durante semanas previas a Pentecostés y otras fiestas mayores. A estas prohibiciones religiosas se sumaban las restricciones biológicas que la medicina y la religión de la época imponían conjuntamente. Estaba vedado el contacto físico durante la menstruación de la mujer, ya que se creía erróneamente que los fluidos corporales en ese estado eran impuros y podían engendrar niños deformes o enfermos. También se prohibía durante el embarazo, puesto que el objetivo de la procreación ya se había cumplido, y durante el período de purificación posterior al parto, que podía durar hasta 40 días. Tampoco se permitía durante la lactancia, por miedo a que la leche materna se corrompiera. Si un matrimonio medieval devoto sumaba todos estos días prohibidos, domingos, miércoles, viernes, Cuaresma, Adviento, fiestas de guardar, menstruación, embarazos y cuarentenas, el resultado era aritméticamente desolador. Algunos historiadores calculan que, siendo estrictos con los manuales de los confesores,
a una pareja joven y fértil le quedaban, con suerte, entre 40 y 60 días al año, donde el sexo era técnica y teológicamente legal. Pero el control de la Iglesia no se limitaba a cuándo se podía tener sexo. También dictaba exactamente cómo debía hacerse. Los manuales para sacerdotes, conocidos como penitenciales, que circulaban por toda Europa desde la Alta Edad Media, dedicaban páginas enteras a detallar las posturas permitidas y las prohibidas. La única posición considerada natural y libre de pecado era aquella en la que el hombre estaba encima de la mujer, conocida hoy como la posición del misionero. Esta postura reflejaba, según los teólogos, el orden natural establecido por Dios. El hombre dominante y activo, la mujer sumisa y pasiva. Cualquier desviación de esta norma era castigada con severidad en el confesionario. Si la mujer tomaba la iniciativa o se situaba encima, se consideraba una inversión monstruosa de la jerarquía divina y social, un pecado que merecía días o semanas a pan y agua. Peor aún, eran las relaciones por vías no reproductivas, que caían directamente bajo la categoría de sodomía, un delito que no solo ofendía a Dios, sino que en la Baja Edad Media comenzó a ser perseguido por los tribunales seculares con penas que podían llegar hasta la hoguera. El peso de la culpa era constante. Los predicadores advertían desde los púlpitos que los niños concebidos en domingos o en días de ayuno nacerían leprosos, ciegos o poseídos por el demonio. La cama matrimonial, lejos de ser un lugar de relajación, estaba minada por el miedo al infierno y la vigilancia perpetua de la propia conciencia. Sin embargo, esta visión asfixiante y culposa del cuerpo humano no era universal. Mientras en París o Londres los teólogos debatían cuántos días de ayuno merecía un beso demasiado apasionado entre esposos, en el extremo sur de Europa se respiraba un aire radicalmente distinto. Bastaba con cruzar los Pirineos y adentrarse en la península ibérica para descubrir una civilización donde el placer no era un pecado, sino un arte refinado. Mientras en el norte de Europa los monjes predicaban que el cuerpo era una prisión de carne y el placer un camino directo al infierno, en el sur de la península ibérica la realidad era diametralmente opuesta. Cruzar la frontera hacia Al-Ándalus, el territorio gobernado por los musulmanes durante la Edad Media, era entrar en un universo donde los sentidos no solo se toleraban, sino que se educaban y celebraban. En ciudades como Córdoba, Sevilla o Granada, la relación con el cuerpo físico estaba profundamente arraigada en una visión distinta del mundo y de la religión. Para la cultura islámica de la época, el placer sexual dentro del matrimonio no era un mal necesario, ni un subproducto vergonzoso de la procreación. Era por el contrario, un anticipo terrenal de las delicias del paraíso, un regalo divino que debía disfrutarse plenamente. Esta diferencia fundamental de perspectiva creaba un abismo cultural con los reinos cristianos del norte. Una de las manifestaciones más claras de esta actitud era la higiene y el cuidado personal. Mientras que en muchas cortes europeas, bañarse el cuerpo entero era visto con recelo, considerado por algunos clérigos como una ocasión de pecado y vanidad, Al-Ándalus estaba salpicado de baños públicos, los famosos hammams. Estos lugares no eran simples casas de aseo, eran centros neurálgicos de la vida social, espacios de purificación ritual y de relajación absoluta. Hombres y mujeres acudían en turnos separados para recibir masajes, depilarse, perfumarse con aceites esenciales de jazmín y sándalo, y conversar. El cuidado del cuerpo se consideraba una muestra de civilización y respeto, tanto hacia uno mismo como hacia la pareja. Esta sofisticación se extendía, por supuesto, a la literatura y a la forma de entender el amor. A diferencia de la rígida poesía cortesana europea, que idealizaba un amor imposible y casi siempre platónico, los autores andalusíes escribieron tratados enteros dedicados a la psicología del amor, la seducción y la mecánica del placer. El ejemplo más célebre es El collar de la paloma, escrito en el siglo XI por Ibn Hazm de Córdoba. No es un manual clínico ni un texto religioso lleno de prohibiciones, sino una exploración profunda y a menudo melancólica de los síntomas del enamoramiento, las miradas furtivas, los celos y la pasión consumada. Ibn Hazm hablaba del amor no como una enfermedad del alma, sino como una afinidad inevitable entre dos espíritus que se reconocen.
Pero la literatura andalusí iba mucho más allá de la filosofía romántica. Existían manuales prácticos de erotismo, herederos de la tradición médica galénica y árabe, que circulaban entre las élites cultivadas. Estos textos aconsejaban sobre dietas afrodisíacas, posturas para maximizar el placer de ambos miembros de la pareja e incluso métodos rudimentarios de anticoncepción, un concepto que en la Europa cristiana era considerado un desafío directo a la voluntad de Dios. Es crucial no idealizar excesivamente esta sociedad. Al-Ándalus seguía siendo un mundo profundamente patriarcal y estratificado. La libertad sexual que pregonaban los poetas a menudo estaba reservada para los hombres libres de clase alta, quienes podían tener varias esposas legítimas y un número ilimitado de concubinas esclavas, una práctica que escandalizaba a los cronistas cristianos. Las mujeres libres y respetables, aunque gozaban de ciertos derechos de propiedad y protección legal bajo la ley islámica, vivían en un entorno de estricta segregación, confinadas en gran medida al ámbito privado del hogar y ocultas tras las celosías. Sin embargo, en la intimidad de esas casas, el contraste con el norte cristiano seguía siendo brutal. Las esposas andalusíes no cargaban con el peso teológico del pecado original de Eva, ni se les exigía que vieran el sexo únicamente como un deber reproductivo doloroso. La ley islámica reconocía explícitamente el derecho de la mujer a la satisfacción sexual dentro del matrimonio. De hecho, la impotencia o la negativa prolongada del marido a cumplir con sus deberes maritales era una de las pocas causas legítimas por las cuales una mujer podía solicitar y obtener el divorcio ante un juez islámico o cadí. Esta visión sensual y pragmática del amor y del cuerpo no desapareció de golpe con el avance de la Reconquista. Durante siglos, cristianos, musulmanes y judíos convivieron, comerciaron y a menudo compartieron más que palabras, influyéndose mutuamente en la música, la poesía y las costumbres cotidianas, creando un tejido cultural mestizo y complejo en la península. Pero mientras los teólogos del norte fruncían el ceño y los poetas del sur celebraban el placer, había un grupo de profesionales en la Europa medieval que abordaba el sexo desde una perspectiva completamente fría, anatómica y sorprendentemente avanzada para su época. Para ellos, el placer no era ni pecado ni poesía, era una estricta necesidad médica. Resulta irónico, pero en la misma época en que la Iglesia condenaba el placer físico como un atajo al purgatorio, los médicos medievales más prestigiosos de Europa defendían exactamente lo contrario. Y no lo hacían por ser revolucionarios o defensores de los derechos de la mujer, sino por una estricta y absoluta necesidad anatómica, heredada directamente de la antigüedad clásica. Todo el sistema médico de la Edad Media, enseñado en las nacientes universidades de Salerno, Montpellier o Padua, se basaba en las teorías de Galeno y otros médicos griegos y árabes. La base de esta ciencia era la teoría de los humores. El cuerpo humano era un delicado equilibrio de 4 fluidos fundamentales. Pero cuando se trataba de la reproducción, la medicina galénica tenía una regla de oro que hoy nos resulta fascinante. Para concebir un hijo, tanto el hombre como la mujer debían aportar su propia semilla. Y aquí viene el punto clave que cambiaba todas las reglas del juego en la cama matrimonial. Según estos respetados doctores, la mujer solo podía liberar esa semilla esencial si experimentaba el máximo nivel de calor y fricción. En otras palabras, sin el orgasmo femenino, el embarazo era médicamente imposible. Esta convicción científica ponía a los esposos medievales, especialmente a la nobleza obsesionada con tener herederos, en una encrucijada monumental. Por un lado, el sacerdote en el confesionario les advertía que buscar el placer excesivo en el acto sexual era un pecado de lujuria, incluso dentro del matrimonio. Por otro, el médico de cabecera, que cobraba una fortuna por sus servicios, les explicaba con total seriedad que si el marido no se esforzaba en satisfacer a su esposa, la línea de sucesión de la familia estaba condenada a desaparecer. Ante la desesperación de no tener hijos varones que heredaran las tierras y los títulos, los señores feudales y los reyes preferían escuchar al médico. La ciencia de la época, plasmada en textos que se copiaban y traducían sin descanso, ofrecía consejos sorprendentemente pragmáticos y explícitos para resolver este problema. Uno de los tratados médicos más leídos y copiados durante siglos fue el Trótula,
un conjunto de textos sobre la salud de la mujer compilados, según la leyenda, por una médica de la escuela de Salerno en el siglo XII. Este libro, junto con muchos otros tratados de medicina práctica y fisiología, no tenía ningún pudor en abordar la mecánica de la concepción. Aconsejaban al hombre que preparara a su esposa adecuadamente, recomendando palabras suaves, caricias prolongadas, baños previos y una alimentación específica para calentar los humores fríos de la mujer, asegurando así que su útero estuviera receptivo y listo para expulsar la semilla en el momento exacto. La presión sobre el marido para cumplir médicamente en la cama era brutal. Si un matrimonio pasaba años sin concebir un heredero, la culpa inicial recaía invariablemente sobre la esterilidad de la mujer, un estigma terrible que justificaba repudios encubiertos y aislamientos en conventos lejanos. Pero si los médicos determinaban que el problema no era ella, la mirada pública y la vergüenza se volvían de inmediato hacia el hombre. Se creía que un marido incapaz de calentar la sangre de su esposa o de culminar el acto sexual por sí mismo padecía de una debilidad humoral severa, o en muchos casos documentados, de un maleficio lanzado por enemigos políticos o brujas locales, conocido como el ligamento mágico. La superstición se mezclaba con la fisiología para explicar la falla masculina, pero el resultado práctico era el mismo. El contrato matrimonial no se estaba cumpliendo en su cláusula más fundamental. Y cuando el contrato fallaba estrepitosamente, cuando la medicina y los rezos no daban resultado, la mujer medieval tenía en sus manos una de las armas legales más poderosas e insólitas de la época para liberarse de su marido. No era un divorcio moderno, sino un proceso judicial de una crudeza y humillación pública que hoy nos resulta difícil de creer. Para escapar de un matrimonio infértil y reclamar su dote, la esposa tenía que llevar a su marido ante un tribunal eclesiástico y probar, literalmente a la vista de todos, que él no era un hombre completo. Había llegado el momento de que la justicia entrara directamente en la anatomía de la pareja, y el juicio que seguía era cualquier cosa menos privado. En la Europa medieval, el divorcio, tal y como lo entendemos hoy, la disolución legal de un matrimonio válido por diferencias irreconciliables, sencillamente no existía. Lo que Dios ha unido, decía la Iglesia, que no lo separe el hombre. Pero había una trampa monumental en esa frase. ¿Qué pasaba si el matrimonio nunca se había unido realmente en primer lugar? Si la consumación física era el sello inquebrantable del contrato matrimonial, la falta de esa consumación lo convertía en papel mojado. Y la única forma legal, aceptada por el derecho canónico, de romper esas cadenas era demostrar que uno de los cónyuges era físicamente incapaz de tener relaciones sexuales. En la inmensa mayoría de los casos documentados, era la mujer quien llevaba al hombre ante los tribunales eclesiásticos, acusándolo de impotencia perpetua. Iniciar un juicio de este tipo era una jugada desesperada y brutal. Para la mujer significaba recuperar su dote y la posibilidad de volver a casarse para tener hijos. Para el hombre era la destrucción absoluta de su reputación, su honor y su masculinidad ante toda la comunidad. No era un trámite burocrático silencioso, era un espectáculo público y humillante que podía durar meses o años. El proceso comenzaba cuando la esposa presentaba una demanda formal ante el tribunal del obispo. Ella tenía que jurar sobre los evangelios que, a pesar de haber compartido cama durante al menos 3 años, el tiempo de prueba estándar establecido por los teólogos, su marido jamás había logrado penetrarla. Alegaba que él tenía un defecto natural incurable, o, lo que era más común en las acusaciones, que había sido víctima de un hechizo malicioso, un ligamento que le impedía funcionar específicamente con ella, pero no con otras mujeres. Una vez admitida la demanda, la maquinaria judicial se ponía en marcha. El primer paso era el interrogatorio de los testigos. Vecinos, criados y familiares eran llamados a declarar sobre lo que habían visto, escuchado o deducido de la vida íntima de la pareja. Se preguntaba si dormían juntos, si se besaban, si discutían a puerta cerrada o si la mujer se quejaba de abandono. Pero los testimonios de oídas no eran suficientes para anular un sacramento de la Iglesia. Se requerían pruebas físicas y expertas. Aquí es donde entraba la inspección ocular, el momento más invasivo del juicio.
El tribunal eclesiástico nombraba a un jurado médico compuesto por matronas experimentadas, mujeres de edad avanzada y reputación intachable en la comunidad, y a veces por cirujanos o médicos locales. Su primera tarea era examinar físicamente a la esposa para certificar si seguía siendo virgen o si había signos físicos de penetración. Si las matronas declaraban que la mujer estaba intacta, el caso se volvía en contra del marido. El examen del hombre era aún más gráfico y perturbador. Los protocolos variaban según la región y el siglo, pero en Francia e Italia, durante la Baja Edad Media, el procedimiento podía llegar a extremos que hoy calificaríamos de surrealistas. El marido debía desnudarse frente a los clérigos, los médicos y las matronas. Se inspeccionaban sus genitales en busca de deformidades, lesiones o signos de frío humoral que explicaran la impotencia. En algunos tribunales franceses se llegó a exigir la llamada prueba del Congreso. La pareja debía intentar tener relaciones sexuales en una habitación, mientras los peritos judiciales observaban o esperaban detrás de una cortina para certificar el éxito o el fracaso del hombre en el acto. Esta práctica del Congreso era tan escandalosa y propensa a fraudes que la propia Iglesia terminó prohibiéndola en el siglo XVI, después de que varios hombres lograran anular sus matrimonios y luego tuvieran hijos con otras mujeres, demostrando que su impotencia era selectiva o fingida. Si el tribunal, basándose en los informes de las matronas y los clérigos, dictaminaba que el hombre era efectivamente impotente de forma irreversible, el matrimonio se declaraba nulo. Nunca había existido a los ojos de Dios. La mujer era libre de tomar su dote, abandonar la casa de su exmarido y buscar un nuevo esposo capaz de darle herederos. El hombre, por su parte, quedaba marcado de por vida, a menudo con la prohibición expresa del obispo de volver a casarse, condenado al ostracismo social y a las burlas de sus vecinos. Para muchas mujeres atrapadas en matrimonios abusivos o estériles, acusar de impotencia a su marido era la única vía de escape legal disponible en un mundo que les negaba casi cualquier otra agencia sobre su propia vida. Era un riesgo enorme, pero la recompensa era la libertad. Sin embargo, había otra forma mucho más común y definitiva de que una mujer medieval consiguiera independizarse del control masculino, recuperar su dinero y tomar las riendas de su propio destino. No requería tribunales, ni matronas, ni escándalos públicos, solo requería paciencia y, casi siempre, un funeral. En un mundo donde las mujeres pasaban de la tutela legal de sus padres a la de sus maridos casi sin transición, había una figura que rompía todas las reglas del juego. No era la reina, atada a las obligaciones de la corona y la diplomacia, ni la abadesa, sometida a la estricta jerarquía de la Iglesia. La mujer más libre, independiente y, a menudo, más poderosa de la sociedad medieval era la que vestía de luto, la viuda. Cuando el marido moría, la estructura legal que mantenía a la mujer como una ciudadana de segunda clase se fracturaba. De repente, esa esposa que no podía firmar un contrato sin permiso ni disponer de sus propios bienes, se convertía, a los ojos de la ley, en una mujer emancipada. En términos jurídicos romanos, que influían en gran parte de Europa, pasaba a ser dueña de sí misma. El primer y más importante cambio era económico. Según las leyes de casi todos los reinos cristianos, desde Inglaterra hasta Castilla, la viuda tenía derecho a recuperar íntegramente la dote que su familia había aportado al matrimonio. Pero no solo eso, también tenía derecho a una porción vitalicia de los bienes de su difunto marido, generalmente un tercio de las tierras y rentas, para garantizar su sustento. Esto significaba que, de la noche a la mañana, una mujer podía encontrarse administrando talleres artesanales, cobrando impuestos en aldeas enteras o manejando grandes sumas de dinero en efectivo. Para las viudas de la burguesía urbana, en ciudades comerciantes como Florencia, Londres o Barcelona, la muerte del marido no significaba el fin del negocio, sino el comienzo de su propia gestión. Las leyes gremiales solían ser muy claras. Si el maestro artesano moría, su viuda heredaba el derecho a mantener abierto el taller, conservar a los aprendices y seguir produciendo bajo su propio nombre. Hay registros de viudas que dirigían flotas mercantes, controlaban la producción de seda o prestaban dinero a la nobleza local con intereses implacables. Por supuesto, esta nueva independencia venía acompañada de una presión colosal. Una viuda rica era un blanco móvil para los cazafortunas, la nobleza arruinada y, sobre todo, para su propia familia.
que a menudo intentaba obligarla a casarse de nuevo para volver a utilizar su dote en otra alianza estratégica. La Iglesia, por su parte, tenía sentimientos encontrados. Por un lado, elogiaba a la viuda casta que dedicaba el resto de sus días a la oración y a la caridad, considerándola un modelo de virtud casi al nivel de una monja. Por otro lado, desconfiaba profundamente de las viudas jóvenes y ricas que vivían solas, temiendo que su independencia económica derivara en libertad sexual o escándalos públicos. Para protegerse de estas presiones, muchas viudas adineradas adoptaban un estatus casi clerical. Prometían castidad perpetua ante el obispo, adoptaban vestimentas austeras y fundaban hospitales o capillas. Este voto no las obligaba a encerrarse en un convento, pero les otorgaba una protección legal enorme contra los intentos de forzarlas a un nuevo matrimonio. Era una forma brillante de utilizar las reglas de la religión para blindar su libertad financiera y personal. Sin embargo, no todas las mujeres estaban dispuestas a pasar el resto de su vida vistiendo de negro y administrando rentas en soledad. Muchas viudas jóvenes, libres por primera vez de la interferencia de sus padres, decidían usar su dinero para elegir a su próximo marido, esta vez basándose en la atracción física o en el afecto genuino, en lugar de en la política dinástica. Podían casarse con hombres de menor estatus social, escuderos jóvenes o comerciantes prósperos, escandalizando a la alta nobleza, pero ejerciendo un control absoluto sobre sus propios cuerpos. La viudez, en definitiva, era la paradoja más grande de la vida de las mujeres en la Edad Media. El dolor de la pérdida, que sin duda era real en muchos casos, abría la puerta a un nivel de autonomía legal y económica que les estaba prohibido en cualquier otra etapa de sus vidas. Pero no todas las mujeres podían esperar años, y a veces décadas, a que la muerte de un marido impuesto les concediera la libertad. Para aquellas que no tenían paciencia, tierras ni dotes gigantescas, y que estaban dispuestas a arriesgarlo todo por amor o por deseo, el sistema medieval tenía una fisura legal diminuta, un vacío jurídico tan peligroso que la Iglesia tardó siglos en cerrarlo por completo. En un mundo donde los matrimonios nobles se negociaban como tratados de paz, con notarios, ejércitos de dotes y familias enteras vigilando la consumación, resulta casi cómico descubrir la mayor grieta legal de la historia de la Iglesia Católica. Una grieta tan inmensa y absurda que permitía a dos personas casarse en el rincón de una taberna, en medio del bosque o detrás de un establo, sin un solo testigo, sin un sacerdote y en menos de 5 segundos. Esta escapatoria legal se conocía como el matrimonio por palabras de presente, o en latín, verba de praesenti. La teología medieval, basándose en siglos de debates que culminaron en el siglo XII con pensadores como Pedro Lombardo, había llegado a una conclusión sorprendente pero inamovible. Los ministros del sacramento del matrimonio no eran los curas, sino los propios contrayentes. El sacerdote solo estaba allí para bendecir la unión, no para crearla. El núcleo absoluto, la chispa divina que forjaba el vínculo indisoluble entre un hombre y una mujer, era única y exclusivamente su libre consentimiento mutuo. En la práctica, esto significaba algo aterrador para los padres de familia de toda Europa. Si un chico y una chica, habiendo superado la edad legal de 14 y 12 años respectivamente, se decían a solas, en voz alta y en tiempo presente la frase «yo te tomo por esposo» y «yo te tomo por esposa», estaban legalmente casados a los ojos de Dios y del Papa. Si inmediatamente después consumaban esa promesa física en secreto, el vínculo se volvía absolutamente indestructible. Ni el rey, ni el obispo local, ni los padres más poderosos y furiosos podían deshacer ese matrimonio. Estos matrimonios clandestinos se convirtieron en la pesadilla logística, social y legal de la Edad Media. Las familias nobles perdían herencias incalculables cuando una hija adolescente, harta de ser moneda de cambio o enamorada de un escudero sin tierras, se fugaba y pronunciaba esas palabras bajo un árbol. Automáticamente, cualquier compromiso previo negociado por sus padres, cualquier contrato corporativo firmado con sangre y lacre, quedaba anulado si ella podía demostrar que se había casado libremente por palabras de presente antes de consumar la boda arreglada. Los tribunales eclesiásticos de toda Europa colapsaban bajo el peso de las demandas. Decenas de miles de casos de pleitos matrimoniales inundaban las diócesis desde Inglaterra hasta Italia.
Los archivos de París y York están llenos de testimonios desesperados de hombres y mujeres intentando probar o refutar estas uniones furtivas. El problema evidente era la prueba. Si dos personas se casaban a solas en un campo de trigo y luego uno de ellos lo negaba porque había encontrado un partido mejor o porque sus padres lo amenazaban con desheredarlo, ¿cómo demostraba el otro que el matrimonio había existido? Se iniciaban juicios interminables donde se buscaban testigos indirectos. Alguien que los hubiera visto entrar juntos a un granero, una sirvienta que hubiera escuchado la promesa a través de una puerta, o el intercambio de pequeños regalos, como un anillo barato o una moneda partida por la mitad, que se consideraban símbolos físicos del consentimiento. La Iglesia se encontraba atrapada en su propia trampa teológica. Por un lado, odiaba los matrimonios clandestinos porque generaban caos social, demandas, poligamia accidental y una desobediencia flagrante a la autoridad parental. En el Cuarto Concilio de Letrán, en el año 1215, el Papa Inocencio III prohibió estrictamente estas uniones secretas, ordenando que todas las bodas debían anunciarse públicamente en la iglesia local durante 3 domingos consecutivos, las famosas amonestaciones, para que cualquiera pudiera presentar objeciones legales. Castigó a los sacerdotes que bendecían bodas furtivas y amenazó a los novios con la excomunión. Pero, y aquí está el detalle crucial, la Iglesia nunca declaró que esos matrimonios clandestinos fueran inválidos. Eran ilegales, pecaminosos y merecían un fuerte castigo económico y espiritual, pero seguían siendo matrimonios verdaderos y vinculantes hasta la muerte de uno de los cónyuges. La doctrina del libre consentimiento era demasiado sagrada como para alterarla. Esta situación kafkiana se mantuvo durante siglos. Recién en el Concilio de Trento, a mediados del siglo XVI, la Iglesia Católica finalmente cerró la puerta, decretando que para que un matrimonio fuera válido, debía celebrarse obligatoriamente ante el párroco local y al menos 2 testigos. Pero durante la mayor parte de la Edad Media, esa pequeña fisura de rebeldía permitió que miles de parejas, desde la nobleza hasta los gremios urbanos, se casaran por amor, por lujuria o por pura desesperación, desafiando a un sistema diseñado para aplastar sus deseos. Sin embargo, para la inmensa mayoría de la población europea, aquellos que no tenían castillos, ni dotes que proteger, ni necesidad de fugarse al bosque, la vida amorosa se regía por un conjunto de reglas mucho más terrenales y comunitarias. Nos toca abandonar las cortes de los nobles, los tribunales de los obispos y las tabernas de la ciudad, para pisar el barro de las aldeas campesinas. Es muy tentador mirar a los campesinos medievales y pensar, como no tenían castillos que heredar ni reinos que fusionar, seguramente eran los únicos que se casaban por amor. Esa es una verdad a medias. Una visión romántica que olvida que, en el fondo del pozo social, la supervivencia dictaba sus propias reglas, a menudo más asfixiantes que las de la nobleza. Para el 90% de la población europea que trabajaba la tierra, el matrimonio no era un cuento de hadas pastoril, sino la base absoluta de la economía agrícola. Un hombre solo no podía mantener una granja. Una mujer sola rara vez podía sobrevivir a los impuestos y al trabajo pesado del campo sin caer en la miseria extrema. Se necesitaban 2 pares de manos, y preferiblemente una docena más de hijos, para arar, sembrar, cosechar, hilar, cocinar y cuidar el ganado. En este contexto de pura supervivencia física, elegir a un cónyuge perezoso, enfermizo o de mala reputación era una condena a muerte por inanición a la primera mala cosecha. Por lo tanto, aunque los campesinos tenían mucha más libertad de elección que los nobles, esa elección estaba brutalmente filtrada por el pragmatismo y por la vigilancia implacable de la comunidad. En una aldea de 200 personas no existían los secretos. Todo el mundo sabía quién era trabajador, quién bebía demasiado y quién tenía una familia problemática. Los matrimonios solían acordarse entre vecinos de la misma aldea o de parroquias cercanas, a menudo tras años de conocerse y trabajar juntos en los campos comunales o durante las festividades de la cosecha. El cortejo campesino era sorprendentemente directo y físico. Las oportunidades para mezclarse surgían durante las ferias locales, los bailes en la plaza del pueblo y las reuniones nocturnas para hilar lana o desgranar trigo. En muchas regiones de Inglaterra y Francia, era costumbre que las parejas jóvenes pasaran tiempo solas,
paseando por los bosques o intercambiando pequeños regalos, como cinturones bordados o cuchillos, antes de comprometerse formalmente. Sin embargo, había un obstáculo monumental que la mayoría de los campesinos siervos, aquellos atados legalmente a la tierra de un señor feudal, tenían que superar antes de siquiera pensar en caminar hacia el altar. No eran dueños de sus propios cuerpos, y mucho menos de los de sus hijas. Si una joven sierva quería casarse, especialmente con alguien de otra aldea o del dominio de otro señor feudal, su familia tenía que pagar un impuesto directo a su amo. Este tributo, conocido en Inglaterra como el merchet y en otras partes de Europa con nombres similares, era esencialmente una indemnización que el señor feudal cobraba por la pérdida de la mano de obra futura de esa mujer y de los hijos que daría a luz en tierras ajenas. El pago del merchet era una carga financiera aplastante para una familia campesina. Si no podían permitírselo, o si el señor feudal se negaba a dar el permiso porque necesitaba trabajadoras en su feudo, el matrimonio simplemente no podía celebrarse legalmente. Peor aún era la situación de las viudas siervas que heredaban el usufructo de una parcela de tierra. A menudo, el señor feudal las obligaba a casarse rápidamente con un hombre de su elección para asegurarse de que la tierra siguiera siendo productiva y generara impuestos, sin importar los sentimientos de la mujer. A pesar de estas cadenas legales y de la pobreza endémica, los registros judiciales de los tribunales eclesiásticos nos muestran que el afecto genuino y la atracción física jugaban un papel crucial en las uniones campesinas. Los hombres buscaban mujeres fuertes y capaces de administrar un hogar. Las mujeres buscaban hombres sobrios, que no las golpearan y que pudieran mantener un techo sobre sus cabezas. El amor, si surgía, nacía del respeto mutuo y de la experiencia compartida de sobrevivir juntos al frío, al hambre y al trabajo agotador. Pero, ¿qué pasaba con aquellos que no encajaban en este modelo? Los hijos menores que no heredaban tierras, los jornaleros itinerantes, las mujeres que huían de aldeas abusivas o los aprendices que migraban a las ciudades en crecimiento. Para esta masa flotante de trabajadores pobres y desarraigados, el matrimonio era a menudo un lujo inalcanzable. Y donde la familia tradicional no podía formarse, las ciudades medievales encontraron una solución extremadamente organizada, regulada y, sorprendentemente, defendida por la propia Iglesia, para gestionar los impulsos de aquellos que no tenían una cama propia. Resulta chocante descubrir que una de las instituciones más estables, protegidas y reguladas de la Europa medieval, justo al lado de los gremios de tejedores y los mercados de especias, era el burdel de la ciudad. En un continente obsesionado con la pureza sexual y el castigo de los pecados carnales, la prostitución no solo se toleraba, en muchos casos, era financiada y administrada directamente por los ayuntamientos, los nobles locales y, asombrosamente, por altos cargos de la Iglesia. Para entender esta aparente hipocresía monumental, hay que mirar a través de los ojos de los teólogos más brillantes de la época, como Santo Tomás de Aquino o San Agustín. Su razonamiento era frío, pragmático y profundamente misógino. Argumentaban que, en una sociedad llena de hombres jóvenes, solteros, soldados mercenarios, estudiantes universitarios y comerciantes forasteros, hombres llenos de humores calientes y agresivos que no podían costearse una esposa, la tensión sexual acumulada era una bomba de relojería para el orden público. Si a estos hombres no se les daba una válvula de escape controlada, decían los filósofos, terminarían seduciendo a las vírgenes honorables, corrompiendo a las esposas ajenas o recurriendo a la sodomía y la violencia en las calles. San Agustín utilizó una metáfora famosa y brutal. Comparó a las prostitutas con el desagüe de un palacio. Si quitas el desagüe, todo el palacio se llenará de inmundicia y olerá a podredumbre. Por lo tanto, la prostitución era clasificada oficialmente como un mal necesario. Con esta justificación moral bajo el brazo, las grandes ciudades europeas de la Baja Edad Media, desde Aviñón hasta Florencia, Venecia, Londres o Sevilla, decidieron que si no podían erradicar el pecado, al menos podían organizarlo, vigilarlo y, sobre todo, cobrarle impuestos. Así nacieron los burdeles públicos o municipales. En lugar de permitir que las mujeres trabajaran en las calles de forma descontrolada, los gobiernos urbanos designaron zonas específicas, generalmente barrios periféricos, calles amuralladas o zonas cerca de los ríos, donde se concentraba toda la actividad.
En Londres, por ejemplo, el famoso barrio de Southwark, situado estratégicamente al otro lado del puente, fuera de la jurisdicción directa de la ciudad, pero dentro de las tierras propiedad del obispo de Winchester, albergaba decenas de burdeles conocidos popularmente como los gansos de Winchester. Las mujeres pagaban una tarifa semanal al obispado por el derecho a ejercer allí. La vida de una trabajadora sexual en estos establecimientos públicos estaba sometida a regulaciones asombrosamente detalladas por parte del ayuntamiento. Las ordenanzas municipales dictaban qué días podían trabajar. Estaba prohibido los domingos y los días de fiesta religiosa importantes, como la Semana Santa. ¿Cuánto podían cobrar a los clientes? ¿Qué tipo de ropa debían llevar en público para distinguirse de las mujeres honorables? A menudo se les exigía llevar una cinta de color amarillo o rojo en el brazo o en el vestido. ¿Y a qué edad debían retirarse del burdel si enfermaban? Para las autoridades de la ciudad, el burdel público era un negocio redondo. Los ingresos por el alquiler de las habitaciones y las multas por infracciones a las prostitutas y a sus proxenetas financiaban frecuentemente obras públicas, como la construcción de murallas defensivas, la pavimentación de calles e incluso la reparación de catedrales. Sin embargo, para las mujeres que trabajaban allí, la realidad era una trampa de pobreza y marginación extrema. La inmensa mayoría de ellas eran hijas de familias muy pobres, campesinas emigradas que no habían encontrado trabajo como sirvientas, viudas sin dote, huérfanas o víctimas de violaciones que habían sido repudiadas por sus familias. Estaban atrapadas en un ciclo de deudas interminable con los dueños de los burdeles, quienes les cobraban precios desorbitados por la comida, el alojamiento y la ropa, asegurándose de que nunca pudieran ahorrar lo suficiente para salir de allí o pagar la dote necesaria para casarse con un artesano modesto. A pesar de ser consideradas un desagüe necesario para la sociedad, estas mujeres vivían en los márgenes absolutos del mundo medieval. No podían testificar en los tribunales en condiciones de igualdad. A menudo se les negaba el entierro en tierra consagrada si no se arrepentían públicamente antes de morir, y eran los chivos expiatorios perfectos cuando estallaban epidemias de enfermedades venéreas o crisis sociales urbanas. La existencia de estos barrios rojos oficiales nos demuestra hasta qué punto el control de la sexualidad era un asunto de Estado en la Edad Media. Pero mientras los ayuntamientos gestionaban la lujuria de los más pobres y desarraigados en el barro de las calles, la verdadera élite espiritual y moral de Europa jugaba en una liga completamente diferente. Para ellos, el mayor prestigio social no residía en cómo, con quién o cuándo se tenía sexo, sino en la capacidad sobrehumana de no tenerlo jamás. En una sociedad obsesionada con asegurar linajes, engendrar herederos varones y fusionar propiedades a través del matrimonio, resulta paradójico que el estatus social supremo, la cima absoluta del prestigio moral y espiritual, estuviera reservado para aquellos que se negaban rotundamente a reproducirse. Para la mentalidad medieval, el matrimonio era algo bueno y necesario para la supervivencia humana, pero la virginidad perpetua era, sencillamente, el estado perfecto. Los grandes teólogos de la época, basándose en las epístolas de San Pablo, crearon una jerarquía piramidal de la virtud cristiana. En la base más ancha y terrenal estaban los casados fieles, aquellos que cumplían con su deber de poblar la tierra. En el medio, un escalón por encima, se encontraban las viudas y los viudos castos, que tras haber conocido la carne decidían no volver a mancharse con ella. Pero en la cúspide indiscutible, brillando con luz propia y destinados a los lugares de honor en el cielo, estaban los vírgenes, los monjes, las monjas, los sacerdotes y los ermitaños. Elegir el celibato en la Edad Media no era solo una decisión personal de fe, era una declaración política y social de enorme impacto. Al renunciar a la cama matrimonial, una persona se liberaba de la rueda agotadora de los negocios familiares, los partos peligrosos y las guerras por la herencia. Para muchas mujeres nobles, ingresar en un convento no era un castigo ni un encierro lúgubre, sino la única forma posible de obtener una educación literaria superior, dirigir una comunidad, administrar tierras y evitar la brutalidad física de un matrimonio impuesto a los 12 años y las altísimas tasas de mortalidad materna. Pero la fascinación por la pureza física llegó a extremos tan radicales que algunas personas decidieron que querían lo mejor de ambos mundos: el prestigio social y la seguridad económica del matrimonio, combinados con la gloria espiritual de la virginidad.
Así nació uno de los fenómenos más extraños y exclusivos de la historia íntima europea, el matrimonio espiritual o matrimonio casto. Era una práctica casi exclusivamente reservada para la alta nobleza o la realeza, personas que ya habían cumplido con su deber dinástico de asegurar herederos o que, por un fervor religioso inquebrantable, lograban convencer a sus cónyuges de hacer un voto mutuo de castidad perpetua dentro del matrimonio. El caso más famoso es el de Eduardo el Confesor, rey de Inglaterra en el siglo XI, de quien se decía que jamás había tocado a su esposa Edith, uniendo a la pareja en una hermandad espiritual pura, aunque, convenientemente para sus rivales políticos, dejaba el trono sin un heredero directo. Otro ejemplo notable es el de Santa Brígida de Suecia, quien, después de tener 8 hijos con su marido noble, lo convenció de vivir el resto de sus días en castidad, viajando juntos como peregrinos y dedicándose a la mística. Para las mujeres devotas de la Baja Edad Media, este tipo de acuerdo era el triunfo absoluto sobre las exigencias patriarcales. Lograban conservar su estatus de señoras casadas, protegidas por la riqueza y la influencia de sus maridos, mientras ascendían a la cima de la pirámide de la virtud eclesiástica. La Iglesia admiraba estos matrimonios castos, pero también los miraba con profunda suspicacia burocrática. ¿Qué pasaba si uno de los cónyuges cambiaba de opinión años después y exigía sus derechos conyugales? El derecho canónico era claro: el débito conyugal, la obligación de tener relaciones sexuales, si el otro lo pedía sin un motivo religioso legítimo, era el núcleo del contrato. Por lo tanto, un voto de castidad dentro del matrimonio solo era válido si ambos estaban absolutamente de acuerdo, y generalmente requerían la aprobación explícita del obispo local. Este nivel de renuncia voluntaria al sexo, ya fuera en un monasterio o en una cama compartida con una espada de por medio, como contaban algunas leyendas artúricas, era la prueba máxima de control sobre el cuerpo, la carne rebelde sometida a la voluntad del espíritu. Sin embargo, el mismo sistema teológico que glorificaba a quienes no usaban su cuerpo en absoluto, guardaba su ira más feroz, sus hogueras más altas y sus juicios más implacables para aquellos que decidían amar fuera de los rígidos límites de la procreación obligatoria. Porque si bien la Europa medieval podía tolerar muchas cosas, había una línea que, a partir del siglo XIII, se convirtió en una condena a muerte. Existe una creencia muy extendida de que la Edad Media fue, desde el principio hasta el fin, una época de brutal intolerancia hacia cualquier forma de amor que no encajara en el molde estricto del matrimonio entre un hombre y una mujer. Pero los registros históricos nos muestran un panorama mucho más complejo, una evolución aterradora que pasó de la relativa indiferencia a la persecución sistemática y sangrienta. Si viajamos a la Alta Edad Media, entre los siglos VIII y XII, la actitud de la Iglesia y del Estado hacia las relaciones entre personas del mismo sexo, particularmente entre hombres, era sorprendentemente ambigua. No es que las aprobaran ni que existiera un concepto moderno de identidad homosexual, sino que, en gran medida, la jerarquía eclesiástica no las consideraba una amenaza existencial. En los monasterios y abadías de toda Europa floreció una literatura epistolar y poética de una intensidad emocional apabullante. Monjes eruditos como Alcuino de York o Anselmo de Canterbury intercambiaban cartas con otros clérigos jóvenes donde hablaban de un amor ferviente, besos espirituales y un deseo físico de estar juntos que hoy nos resultaría inconfundiblemente romántico. La línea entre la amistad espiritual intensa, fomentada por la vida en comunidad de hombres solos, y el deseo carnal, era extremadamente delgada y a menudo tolerada en silencio, siempre y cuando no provocara un escándalo público. Los penitenciales, los manuales para confesar los pecados, de esta primera etapa clasificaban las relaciones homosexuales como un pecado de lujuria más, castigado con ayunos de varios meses o años a pan y agua, de manera muy similar a cómo se castigaba la masturbación o las relaciones heterosexuales fuera del matrimonio, e incluso el bestialismo en el mundo rural. No se consideraba un crimen que requiriera la intervención del brazo secular ni la pena de muerte. Pero todo cambió drásticamente en el siglo XIII. La relativa tolerancia se evaporó y fue reemplazada por una paranoia feroz. La Iglesia se enfrentó a grandes herejías, como la de los cátaros en el sur de Francia,
y la monarquía comenzó a consolidar su poder absoluto, creando estados más centralizados y burocráticos. En este ambiente de control totalitario, el concepto de pecado contra la naturaleza dejó de ser un simple problema moral y se transformó en un delito político y de lesa majestad, una traición directa al orden establecido por Dios y al rey. Teólogos de enorme influencia, como Santo Tomás de Aquino, argumentaron que la sodomía, el término legal amplio que abarcaba cualquier acto sexual no reproductivo, pero que se usaba principalmente para perseguir el sexo entre hombres, era el peor de los pecados de lujuria, incluso más grave que la violación, porque subvertía el propósito mismo de la creación. A partir del siglo XIII y XIV, los reinos europeos, desde Inglaterra y Francia hasta las repúblicas italianas y la Corona de Castilla, promulgaron leyes civiles brutales. En ciudades como Florencia, se crearon magistraturas especiales, como los oficiales de la noche y los monasterios, verdaderos escuadrones de policía moral, encargados exclusivamente de investigar denuncias anónimas, espiar en tabernas y arrestar a hombres sospechosos de sodomía. Los juicios que siguieron están perfectamente documentados en los archivos. Las penas dependían de la edad, la reincidencia y el estatus social. A los jóvenes se les multaba o azotaba, pero a los adultos se les castigaba con la castración pública, el exilio perpetuo y, en miles de casos documentados por toda Europa, la muerte en la hoguera. El fuego se consideraba el único elemento capaz de purificar la tierra de un pecado tan antinatural que, según la creencia popular, atraía la ira de Dios en forma de terremotos, hambrunas y plagas. Las relaciones entre mujeres, por el contrario, sufrieron una extraña invisibilidad legal durante gran parte de este periodo. La mentalidad misógina de los juristas medievales apenas podía concebir el sexo sin un órgano masculino penetrativo. Sin embargo, cuando las mujeres eran descubiertas utilizando instrumentos artificiales o desafiando radicalmente los roles de género al vestirse de hombres para vivir juntas, como en el caso documentado de Catalina de Erauso más adelante, la justicia podía ser igual de implacable. Esta maquinaria de persecución no surgió de la noche a la mañana. Fue el resultado de siglos de perfeccionamiento del sistema de control más exhaustivo jamás inventado. Porque antes de encender las hogueras, la Iglesia necesitaba saber exactamente qué hacían sus fieles en la oscuridad de sus propias camas. Para lograrlo, no usaron espías ni guardias, sino una tecnología de interrogatorio psicológico que cambió para siempre la historia de la intimidad humana. El año 1215 marca un antes y un después en la historia del control social europeo. Ese año, el Cuarto Concilio de Letrán promulgó una de las leyes más influyentes y perturbadoras de la Edad Media: el deber universal de la confesión anual obligatoria. A partir de ese momento, cada hombre, mujer y niño con uso de razón en el mundo católico occidental tenía que presentarse ante su párroco al menos una vez al año durante la Cuaresma y contarle todos sus pecados en detalle. Esta norma transformó por completo la relación entre la Iglesia y la vida íntima de las personas. Ya no bastaba con asistir a misa o pagar los diezmos. La institución eclesiástica exigía acceso directo y total a la conciencia de sus fieles. Pero había un problema logístico monumental. La inmensa mayoría de los sacerdotes de aldea eran casi tan ignorantes como sus feligreses. No sabían teología, a duras penas leían latín y, desde luego, no tenían idea de cómo interrogar a una persona sobre las complejidades del deseo, la culpa y la anatomía. Para solucionar esta falta de preparación técnica, las universidades y los grandes teólogos crearon una herramienta que revolucionaría la burocracia del alma: los manuales para confesores, o sumas de casos de conciencia. Estos libros, que circulaban por miles en copias manuscritas por toda Europa, eran esencialmente enciclopedias del pecado, guías de interrogatorio forense que enseñaban al sacerdote exactamente qué preguntar, cómo preguntarlo y qué penitencia asignar según la gravedad del acto, las circunstancias, la edad, el sexo y la posición social del penitente. Y cuando llegaban al sexto mandamiento, no cometerás actos impuros, los manuales se convertían en catálogos exhaustivos, casi obsesivos, de la sexualidad humana. Autores como Tomás de Chopham, Martín Pérez o el famosísimo San Antonino de Florencia
dedicaban cientos de páginas a desglosar matemáticamente cada variante de contacto físico. Sus clasificaciones eran de una precisión clínica asombrosa. Interrogaban al marido sobre qué postura exacta había utilizado la noche anterior con su esposa. Preguntaban a la mujer campesina si había experimentado placer excesivo durante la concepción de su hijo, si había tenido pensamientos adúlteros mientras realizaba el acto matrimonial, o si, en medio del campo, se había tocado sola pensando en un mozo de labranza, o, peor aún, en un demonio en forma de súcubo. Las preguntas de los confesores no dejaban absolutamente nada a la imaginación, y los manuales les advertían constantemente que debían ser astutos. Recomendaban empezar el interrogatorio con faltas menores, como robos de poca monta o peleas vecinales, para generar confianza, y luego golpear de improviso con las preguntas sobre lujuria, obligando al pecador a confesar por sorpresa. La ironía de este sistema de vigilancia es fascinante. Al obligar a los sacerdotes a investigar cada pequeño desvío sexual de sus parroquianos, y al nombrar en voz alta y en detalle actos que muchos campesinos o burgueses ni siquiera sabían que existían, desde formas exóticas de masturbación hasta posiciones sexuales no ortodoxas. Los manuales actuaron, en muchos casos, como una escuela de educación sexual involuntaria. Cuentan las crónicas eclesiásticas y las quejas de obispos reformistas que más de una mujer ingenua salió del confesionario con ideas nuevas y bastante peligrosas en la cabeza, aprendidas directamente de las preguntas indiscretas del cura. El sacerdote, protegido por el secreto de confesión, una norma que si se rompía se castigaba con la destitución inmediata y penas severas, acumulaba un poder aterrador sobre su comunidad. Conocía las infidelidades del alcalde, los abortos clandestinos de las sirvientas, la impotencia del noble local y los matrimonios secretos que desafiaban la voluntad de las familias ricas de la aldea. Todo quedaba registrado en ese archivo invisible de la mente del cura, un arma de control psicológico inmensa que mantenía a la población en un estado permanente de autovigilancia y culpa. La cama medieval, que ya estaba abarrotada de familiares, notarios, testigos, médicos y calendarios litúrgicos asfixiantes, se había convertido definitivamente en un espacio público de escrutinio moral. La maquinaria del interrogatorio psicológico y la institucionalización de la culpa estaban completas. Al llegar al final de este viaje por las alcobas, los tribunales y los confesionarios de la Europa medieval, la pregunta que inevitablemente surge es qué queda de todo este entramado obsesivo, brutal y calculador en nuestra forma actual de entender el amor y el deseo. Porque el mundo de las cruzadas y las catedrales góticas desapareció, pero sus leyes sobre nuestros cuerpos sobrevivieron mucho más de lo que imaginamos. A simple vista, parecería que hemos logrado escapar por completo de la asfixiante telaraña que envolvía a nuestros antepasados europeos. Hoy en día, la idea de que un padre firme un contrato notarial cediendo a su hija de 12 años a un extraño a cambio de una granja y 2 molinos, nos resulta una aberración criminal. Hemos desterrado a la familia extendida y a los sacerdotes de nuestros dormitorios, y hemos convertido la elección libre de pareja, basada casi exclusivamente en el amor romántico y la atracción física, en un derecho humano innegociable. Y sin embargo, si rascamos la superficie de nuestras convicciones más modernas sobre el amor, el matrimonio y la fidelidad, descubriremos que el andamiaje medieval sigue sosteniendo gran parte del edificio. No rompimos las reglas del juego de la Edad Media, simplemente las reescribimos para que parecieran nuestras. Pensemos por un momento en la estructura legal del matrimonio contemporáneo. Seguimos firmando un contrato ante el Estado, exigimos la presencia de testigos para validarlo, y en muchas jurisdicciones del mundo, la falta de consumación física o la impotencia siguen siendo causas legales válidas para solicitar la anulación de una boda. La herencia económica, que antes se llamaba dote o donación matutina, se ha transformado en regímenes de bienes gananciales y acuerdos prenupciales diseñados por abogados para proteger los activos de la pareja en caso de divorcio. La fusión corporativa no desapareció, simplemente se modernizó y se escondió detrás del confeti y las listas de regalos. Pero el legado más profundo y psicológico que heredamos de esos siglos de vigilancia, confesionarios y teología del pecado, es nuestra relación contradictoria con el deseo. La Iglesia medieval dedicó una energía intelectual inmensa a separar el sexo reproductivo y legítimo del sexo pecaminoso o puramente recreativo.
Ese esfuerzo titánico por clasificar, juzgar y controlar lo que la gente hacía en la cama, plantó una semilla de culpa y vergüenza en la cultura occidental que tardaría siglos en cuestionarse. Incluso en sociedades altamente secularizadas, la noción de que ciertas formas de sexualidad son más puras o correctas que otras, y de que el deseo femenino requiere validación o control, tiene raíces directas en los manuales de los confesores y en los tratados de anatomía de médicos como Trótula. Irónicamente, el mismo sistema que inventó el matrimonio como una herramienta brutal de control político y económico, también incubó su propio antídoto. Los trovadores de Provenza y Al-Ándalus, al cantar sobre un amor apasionado, libre y casi siempre adúltero, crearon la fantasía del romance perfecto. Durante siglos, la sociedad occidental intentó mantener estas dos fuerzas separadas. Te casabas por deber, tierras y familia, y dejabas la pasión para los poemas, los romances secretos y los matrimonios clandestinos en el bosque. La gran revolución de la era moderna no fue inventar el amor, sino intentar algo que a cualquier noble del siglo XIII le habría parecido una locura absoluta. Fusionar la pasión desbordante del amor cortés con la estabilidad económica y legal del matrimonio de conveniencia. Le exigimos a nuestra pareja moderna que sea al mismo tiempo el administrador perfecto de nuestro patrimonio, el compañero fiel de crianza y el amante ardiente y exclusivo que nos dedique canciones bajo la ventana. Le pedimos a una sola persona que cumpla el rol que, en la Edad Media, requería de un contable, un obispo, un trovador y una familia entera. El amor medieval no era romántico, no ofrecía elección y aborrecía la privacidad. Era un negocio sangriento, una obligación teológica y una herramienta de supervivencia comunitaria. Pero al obligar a hombres y mujeres a luchar contra esas cadenas, ya fuera a través de las leyes del divorcio por impotencia, las fugas nocturnas para casarse por palabras de presente, o la creación de un mundo poético donde el deseo era el rey, la Edad Media nos dejó la lección más importante de todas. Nos enseñó que el amor, cuando está prohibido, regulado o vendido al mejor postor, siempre encuentra una grieta por donde escapar, transformándose en la fuerza más subversiva de la historia humana.